¿Qué tal? Mi nombre es Brian Ezequiel Rearte. En esta oportunidad voy a estar cumpliendo mi función como moderador. Nos va a estar acompañando el señor Juan Carlos Monedero y también el pastor Gutiérrez. La centralidad de este debate es la cuestión si la Iglesia Católica existía hace más de 4 siglos después de Cristo o no. Quien va a estar afirmando que existía la Iglesia Católica antes del siglo IV es el señor Carlos Monedero. Y quien va a negar, el pastor Eduardo Gutiérrez. Así que vamos a recordarles la estructura del debate a ambos expositores. También les damos la bienvenida al público y a ustedes también. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer y 15 minutos de refutación. Tercer bloque, cada debatiente podrá realizar 2 preguntas de 1 minuto y las respuestas tendrán que durar 3 minutos. Al final, en el cuarto bloque, tendrán ambos 5 minutos para concluir con sus posturas. Va a iniciar el señor Gutiérrez con su exposición. Cuando le indique, va a usted comenzar. Adelante, Gutiérrez. Ok, perfecto. Voy a extender mi tiempo aquí también. Bien. Bueno, hoy vengo a probar que la Iglesia Católica como una institución que da nombre a ella misma y a los que se acogen a ella no existía antes del siglo IV. Mi oponente tratará de argumentar que antes del siglo IV existía la institución católica y esto parecerá una tarea muy sencilla. Lo único que tendría que hacer es presentar escritos de Ignacio de Antioquía y otros escritores los cuales hablan de una Iglesia Católica y su tarea parecerá completada. Pero esto solo será una ilusión como un mago hace con la audiencia, porque aquí no venimos a debatir si la Iglesia Católica como adjetivo existía antes del siglo IV. Yo estoy seguro de que la Iglesia Católica como adjetivo existía antes del siglo IV, porque este es un adjetivo que solo habla de la universalidad del cristianismo. Aquí venimos a debatir si la Iglesia Católica como sustantivo e institución fundamentada sobre la idea de una iglesia sobre Pedro existía antes del siglo IV. Por ejemplo, si la iglesia de alguien se llama Iglesia de Dios, eso no quiere decir que él pueda probar de que su iglesia existía en el primer siglo, aunque la Biblia muestra textualmente esta frase en 1 Corintios 10:32, dice ni a la Iglesia de Dios. Es importante saber que las afirmaciones no prueban nada. Decir que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo es tan solo una afirmación gratuita y no un hecho verificable por varias razones. Todo el que ha estudiado la historia sabe que en los primeros 3 siglos la iglesia era más un conjunto de sectas. Y esto lo prueba el debate entre Orígenes y Celso. Leamos el documento donde Orígenes defiende el cristianismo de las acusaciones de Celso. Cito. Luego, en tono de acusación contra nuestra doctrina, nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo diciendo, mas cuando se esparcieron en muchedumbre, de nuevo se encendieron y separaron unos de otros y cada uno quiere tener su propio partido. Efectivamente, el probado en medicina es el que tras ejercitarse en diversas escuelas y haber examinado inteligentemente muchas de ellas, escoge la más excelente y el que verdaderamente adelanta en filosofía es el que por conocer muchos sistemas se ha ejercitado en ellos y se ha querido a la mejor doctrina. Así diría yo que el más sabio cristiano es el que ha mirado a fondo todas las sectas del judaísmo y del cristianismo. Fin de la cita. Esto es bien importante porque es prueba de que el cristianismo temprano era un conjunto de sectas y esto es irrefutable porque está el testimonio del acusador y el acusado. Celso, filósofo epicurio, acusa al cristianismo de sectario, acusación que hoy pesa sobre nosotros los cristianos evangélicos. Y Orígenes defiende el sectarismo del cristianismo no como una falsa acusación, sino como una verdad existente. Entonces, habiendo dejado claro que el cristianismo de los 3 primeros siglos estaba conformado por sectas diferentes unas de otras, nace una pregunta que debe de responder mi oponente. ¿La Iglesia Católica era conformada por todas estas sectas o solo una de ellas era la Iglesia Católica y las demás eran iglesias que Jesús no fundó o no había fundado? Si él responde que todas son la Iglesia Católica, estaría afirmando que la iglesia que Cristo fundó se corrompió, lo cual no es aceptado por el catolicismo. Si él responde que una de ellas era la Iglesia Católica y las demás eran iglesias no fundadas por Cristo, él tiene que definir cuál es la verdadera y quiénes pertenecían a ella. Es decir, los escritores patrísticos de los primeros 3 siglos que pertenecían a ella y probarlo, lo que le será imposible porque no podrá definir ni quiénes eran estas sectas ni quiénes las conformaban. Ojo, que Orígenes no está alegando que era una secta ortodoxa y las demás heterodoxas, así que no será suficiente con que mi oponente diga pues las demás son simplemente gnósticos.
La afirmación de Orígenes asegura que muchas de ellas eran al menos aceptablemente ortodoxas o no tendría sentido que fuera bueno examinarlas a todas. Además, si existía una secta verdadera y las demás eran visiblemente falsas, tampoco tuviera sentido ver cuál o examinar cuál era, porque se sabía cuál era la ortodoxa. ¿Cómo podrá mi oponente definir cuál era la supuesta iglesia católica que él defiende los primeros 3 siglos? Me imagino que él tratará de usar las siguientes premisas, las cuales yo desde ahora pondré en clara duda. Número 1, premisa histórica. Esta premisa no le serviría porque todos en aquellos siglos tenían exactamente la misma historicidad. Número 2, premisa de la sucesión apostólica. Esta premisa tampoco le serviría porque todos ellos tenían una misma sucesión, incluso los primeros, según Ireneo, en clamar una sucesión apostólica fueron los gnósticos. La otra pregunta que debe de responder mi oponente es, si en los 3 primeros siglos la historicidad no contaba, porque todos tenían la misma y la sucesión apostólica tampoco contaba porque todos tenían la misma, ¿por qué razón la Iglesia Católica clama que estas 2 premisas definen que son la Iglesia de Cristo? No está obligado a responder, pero sería bueno que lo hiciera. Entonces, el único argumento válido que para poder decir que la Iglesia Católica existía antes del siglo IV, intentar probarlo, es la doctrina, porque la doctrina es lo único que hace diferente una de otra secta. Todos los primeros 3 siglos, en los primeros 3 siglos todos no podían ser iglesia católica. Esto lo digo porque mi oponente tratará de mostrar documentos que hablan de una iglesia católica antes del siglo IV, pero ¿cuál iglesia católica? La ortodoxa o la heterodoxa, porque todos no podían ser la iglesia y todos no podían y todos tenían la misma historicidad y apostolicidad. Por otro lado, la palabra católica que él debe de buscar en la historia es un sustantivo, es decir, un nombre y no un adjetivo. Es claro que la iglesia es cristiana porque si a Cristo, es católica porque está en todas partes, ortodoxa, apostólica, porque si la doctrina de los apóstoles es evangélica, porque tiene la gran comisión, es reformada, porque rectifica cualquier desviación de la fe, pero nada de eso son nombres, sino son calificativos que la describen. En cambio, la iglesia católica, como la asume mi oponente, es un sustantivo. Este sustantivo apareció en el siglo IV cuando los cristianos se dividieron, o el cristianismo se dividió entre católicos y arrianos. Veamos cómo Cirilo de Jerusalén del 315 al 386 deja bien claro que el nombre de iglesia católica se usó para hacer diferencia y no es algo que define la iglesia que Cristo fundó. Cito: dado que la palabra eclesia, es decir, iglesia, se aplica a diferentes cosas, como también está escrito en la multitud de los teatros de los Efesios, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, Hechos 19:41. Y puesto que uno podría propio y verdaderamente decir que hay iglesia de malhechores, me refiero a las reuniones de los herejes, los marcionistas, los maniqueos y el resto, por esta causa la fe les ha entregado ahora con seguridad el artículo y una santa iglesia católica para que evite sus miserables reuniones y permanezca siempre con la santa iglesia católica en la que fuiste regenerado. Catequesis 18:26, fin de la cita. Esto deja claro que el sustantivo católico nada tiene que ver con la iglesia que Jesús fundó, sino que es una denominación surgida en el siglo IV para hacer diferencia entre congregaciones. Ahora es el emperador Teodosio el que pone el sello a este asunto. Teodosio I declaró al cristianismo católico en el edicto de Tesalónica 27 de febrero del 380, siglo IV, cito: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto del cual de la majestad y de la Santa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, escuchen esto, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Fin de la cita. ¿Ok? Habiendo ya dejado probado que mi oponente no puede probar la existencia de la Iglesia Católica antes del siglo IV en base al nombre, entonces la única forma que posiblemente puede intentar de probar la existencia católicas a través de la doctrina. La pregunta es, ¿lo podrá hacer? Bueno, si tomamos en cuenta la doctrina como base para rastrear la iglesia católica, sería imposible ver antes del siglo IV prácticas como el papado del obispo romano, la excesiva veneración a María llamada hiperdulia, el culto a las imágenes, la canonización de cristianos difuntos, haciendo diferencia entre unos creyentes difuntos y otros, atribuyéndole a algunos poderes místicos y a otros no, y muchas otras prácticas. ¿Podrá mi oponente probar que antes del siglo IV la Iglesia Católica existía porque estas prácticas eran doctrinas común y universal? Claro que no. Como hoy.
A mi oponente le quedan dos caminos. Uno, alegar que la doctrina es progresiva, es decir, que los cristianos fueron adquiriendo estas doctrinas. El problema es que las prácticas tardías que se convierten en dogmas, como por ejemplo María nacida sin pecado, echa por tierra lo que presume el catolicismo de ser un receptáculo confiable de la doctrina, es decir, la doctrina no puede cambiar ni ser progresiva. El número dos, a través de la eclesiología, tampoco mi oponente podrá probar la existencia de la Iglesia Católica usando la eclesiología, porque no existe rastro de una iglesia piramidal antes del siglo IV. Si bien la iglesia creía en una iglesia jerárquica, esta iglesia era local y lo vemos en las cartas de Ignacio, donde él manda a obedecer el obispo local y no un mando piramidal. En mis próximos tiempos de refutación y conclusiones seguiré apoyando mis premisas y también, bueno, refutando los argumentos que exponga mi oponente en este su tiempo de exposición. Ok, para no quedarme corto en el tiempo, aquí lo dejo y luego seguimos. Tiempo. Muchas gracias por su exposición. Ahora le va a tocar al señor Juan Carlos Monedero. Adelante, Monedero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Brian Rearte y señor Brian Rearte. Muy buenas noches, señor Eduardo Gutiérrez. Antes que nada, como bien decía Brian, el objetivo de mi exposición es acreditar que la Iglesia Católica existía antes del siglo IV. Aclaro, porque podría ser necesario decirlo, que soy católico. ¿Por qué lo digo? Porque defender que la Iglesia Católica existía antes del siglo IV podría defenderlo un agnóstico, un ateo, un racionalista, cualquier persona. Es decir, los argumentos que voy a usar son de carácter racional, no se necesita la fe para creerlo. Por lo tanto, aclaro que voy a utilizar una argumentación racional, pero que además soy católico y que en esta defensa de la Iglesia me interesa plantear eso. Todos recordaremos la película famosa de Dios no está muerto 2, y todos seguramente la hemos visto. En esa película, una de las cosas que surgen es que los documentos del Evangelio tienen todas las condiciones para ser llamados documentos históricos. Por lo tanto, los documentos del Evangelio van a ser interpretados como documentos históricos, a los que además nosotros les damos un carácter revelado y creemos en los milagros que ahí aparecen. Pero desde el punto de vista de la ciencia histórica, son documentos históricos. Y esto es lo que han investigado los historiadores y que queda plasmado en la película Dios no está muerto. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a utilizar algunos de estos elementos para fundar mi posición. Los no católicos sostienen que la Iglesia tiene 2000 años y que fue fundada por Cristo. Por ejemplo, estuve buscando páginas tan poco católicas como Wikipedia, tanto en su link sobre Iglesia Católica como sobre su link como sobre historia de la Iglesia Católica. Wikipedia ubica el surgimiento de la Iglesia Católica en el siglo I, fundada por un tal Jesús de Nazaret. Que nosotros a ese Jesús lo consideremos Cristo es otro tema, pero por lo pronto ellos están de acuerdo en esto. Después busqué también otras producciones históricas, por decirlo de esta manera. Encontré Carqui Producciones, que también sostiene los 2000 años de la Iglesia. Y por otro lado, hay una multiplicidad de enemigos y de críticos de la Iglesia Católica que siempre la han señalado como una institución bimilenaria. Bimilenaria, de 2 milenios. Es decir, que pensasen lo que pensasen sobre la Iglesia Católica, existen un montón de críticos y existen un montón de personas no católicas que sostienen que la Iglesia Católica tiene por lo menos 2000 años. Esto
es un primer indicio de la fuerza de esta verdad. ¿Cómo surgió este debate? Hacia mitad de septiembre, yo fui entrevistado por el señor Santiago Alarcón en un programa. El señor Eduardo Gutiérrez toma la palabra, publica un video junto con Carlos Veloz, en donde dice las siguientes palabras, que cito literalmente. Hacia el minuto 27, Eduardo Gutiérrez dice: la Iglesia Católica surge en el siglo IV. Y un poco en el minuto 4, segundo 30 y siguientes, dice: lo jurídico que vemos hoy en la Iglesia Católica comienza en el siglo IV, cuando se mezcla lo que era el cristianismo occidental de aquella época, es decir, el cristianismo romano, sobre todo que estaba más apegado al Imperio Romano y al Imperio de Roma. Esta monarquía religiosa no la fundó Jesucristo. Es decir, esto es el detonante del debate. Este es el detonante del debate. En ese momento no se habló de la cuestión si era un sustantivo, si era un adjetivo. Entonces yo me concentré en la frase: la Iglesia Católica surge en el siglo IV. Y lo que vamos a mostrar es que no es así. Efectivamente, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo hacia el año 30-33. Mateo 16-18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son los apóstoles. Los apóstoles son los que celebraron, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, en el cual se definió doctrina. ¿Sí? Lo único que ocurre en el siglo IV, en el año 313, es el Edicto de Milán, en el cual hay una mucha distorsión y confusión. Se dice que ahí se fundó la Iglesia Católica, eso no es cierto. Lo que hace Constantino, el emperador, es proclamar oficialmente la tolerancia del imperio para con los cristianos, con lo cual se da fin a las persecuciones. Este documento fue firmado también por Licinio, la máxima autoridad del Imperio Romano de Oriente. Voy a leer un fragmento de este edicto. Recuerdo, Licinio Oriente, Constantino emperador de Occidente. Fragmento. Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas, conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión. O sea, Constantino estaba diciendo que eran una secta, pero dicen, tolerémoslos. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuera el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia de religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Se pueden decir muchas cosas de este edicto. Yo podría criticarlo, podría decir que es un edicto relativista, en algún sentido lo es, que iguala a todas las religiones, que iguala la verdadera religión con la falsa, que iguala, podemos decir lo que ustedes quieran, pero este edicto solo concede la tolerancia de la religión. Y los cristianos, no es un edicto que funde una iglesia, no funda la iglesia, no. La iglesia ya existía antes del edicto de Milán, antes de Constantino, porque la iglesia son los apóstoles. Y los apóstoles son los que escribieron el Nuevo Testamento. De hecho, primero existieron los apóstoles y luego existió el Nuevo Testamento. En ese sentido, la Biblia sale de la iglesia, no la iglesia de la Biblia. Sobre el tema de la palabra
católico, nosotros creemos que la iglesia es católica, porque tiene una vocación universal. Católico es una palabra que viene del griego. Está llamada a predicar a todas las naciones, hasta el término de los tiempos y hasta los confines de la tierra. En ese sentido, la iglesia era católica siempre, desde Pentecostés. La iglesia nace católica, el corazón de Cristo, porque la catolicidad es un adjetivo, no es un nombre propio de la iglesia. Algunos papas que muestran la continuidad jurídica. El primer papa, San Pedro, que fue mártir hacia el año 64-67. Luego otros papas como Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro I, Sixto, y siguen los papas. Hasta Melquíades, que gobernó la iglesia entre el año 311 y 314. Es decir, que el papa que gobernaba la iglesia cuando surgió el edicto de Milán era Melquíades. O sea, hay una lista de papas, hay una sucesión apostólica, hay una continuidad jurídica. ¿Sí? Efectivamente, tiempo, voy a citar... Carlos Monedero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y ahora ingresamos a la refutación. El señor Gutiérrez va a contar con 15 minutos para refutar la posición contraria. Cuando yo le indique, active su micrófono, por favor. Desde ahora en adelante, usted tiene 15 minutos. Comience. Ok. Bueno, voy a tomar un minuto, ¿verdad? Para volverme a disculpar con Monedero por aquel video que yo hice criticando su video, que en verdad estuvo demasiado fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ya yo le pedí disculpas a él. Ahora vamos a seguir en lo que es el debate. Bien. Mi amado oponente dice y mostró como ejemplo una película que Dios no está muerto, creo que la segunda parte, creo que he visto la primera, pero ahora me incitaste a ver la segunda. Hablando sobre los documentos del Evangelio que se pueden ver como documentos históricos. Yo estoy 100% de acuerdo en eso. Pero cada documento histórico tiene que estudiarse, a ver si el nombre católico que aparece allí es simplemente un calificativo, por ejemplo, como lo puede hacer la palabra santa, como lo puede hacer la palabra evangélica, como lo puede hacer tantos calificativos, pues lindo, precioso, se le puede poner a la iglesia, pero eso no dice que esto sea que haya un tipo de institución que tenga el poder sobre ese nombre, o que cuando se mencione ese nombre se está haciendo, pues está llamando de alguna forma a esa, o se está invocando, o se está hablando de esa institución. Eso no quiere decir eso. Por ejemplo, es claro que, imagínate, hasta los herejes tienen documentos históricos. Sin lugar a duda hay evangelios apócrifos, pero porque el evangelio apócrifo sea antiguo o porque un libro sea antiguo, eso no dice que realmente esté probando nada, ¿verdad? Hay que examinar cada documento individualmente. Ahora, él puso como ejemplo Wikipedia, que Wikipedia da como la fundación de la Iglesia Católica en el siglo I. Yo no devalúo a Wikipedia. Wikipedia yo la uso muchas veces. Yo creo que es una fuente bastante rica de información, pero es libre, ¿verdad? Y eso lo sabe mi oponente. Así que cualquiera la puede editar. Y la Iglesia Católica es una entidad bastante poderosa. Así que sin lugar a dudas podemos afirmar de que la Iglesia Católica tiene algo que ver con ese artículo. Él ha dicho que la Iglesia de Cristo tiene 2000 años. Estamos de acuerdo en eso. El cristianismo tiene 2000 años. Pero aquí estamos definiendo la institución. Si la institución católica papal existía antes del siglo IV, que existía antes del cristianismo, antes del siglo IV, bueno, eso los dos estamos de acuerdo. No es nuestro tema. Bueno, él cita mi video. Que bueno, ya expliqué que ahí fuimos un poco rudo en eso y me disculpo nuevamente por eso.
pero él dice que no se tomó si era sustantivo o adjetivo. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, la misma palabra iglesia hay que darla en el contexto del Mesías, porque el pueblo de Israel puede decir, nosotros somos la iglesia. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento aparece la palabra iglesia. Pero ahora hay algo que se le suma en el Nuevo Testamento y es de Cristo o es de Dios. Ok, entonces, y eso que se le suma cambia por completo el contexto. Así que es importante ver cómo se aplica la palabra para saber de quién se habla. Si es ahora cuando los judíos se reúnen en una asamblea, esa no es la iglesia. Pero ellos tienen la historicidad. Una vez yo le predicaba a una judía y pues muy inteligente, una mujer que pues superdotada en su mente, y ella me decía, ¿cómo ustedes nos vienen a predicar a nosotros si solamente tienen 2000 años? Y cuando ella me dijo eso, yo me acordé de cada vez que converso con un católico y me dice lo mismo, el argumento de la historicidad. Pero a los judíos no les sirve de nada la historicidad, porque esa asamblea que existía, ¿verdad?, no es de la asamblea que hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento. La asamblea que hablan los apóstoles es perteneciente a alguien. Entonces, podemos decir la Iglesia Católica, pero ¿a quién pertenece la Iglesia Católica? Es la Iglesia de Cristo. Fue la Iglesia de Cristo, fundó. Existía antes del siglo IV. Eso es lo que estamos aquí tratando de definir. Bueno, él dice que lo único que ocurre en el siglo IV es el edicto de Milán. No es lo único que ocurre en el siglo IV. De hecho, el edicto de Milán no tiene nada que ver con la fundación del catolicismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, antes de eso, el emperador Galerio también había lanzado el edicto de Nicomedia, creo que se llama, si no me equivoco el nombre, que también se le da un tipo de libertad religiosa y los cristianos fueron un poco más libres para adorar a Dios o para sus prácticas, pero eso no cambió absolutamente nada. El edicto de Milán tampoco cambia absolutamente nada. Lo que aquí cambia es el concilio de Nicea. Nicea, que primeramente fue convocado por el emperador, un emperador pagano, un emperador que no estaba convertido, porque que él vio una cruz en el cielo. Cuando vemos la cruz, el crismón de Constantino, pues llamado oponente, que ese que es conocedor de la historia sabe que eso no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Inclusive la Iglesia misma católica no tiene a Constantino como santo, ¿verdad? Porque él se bautizó al final de su vida y se bautizó con un arriano o obispo arriano. Entonces, Constantino no solo le da la libertad al cristianismo, sino que se toma la potestad de convocar a todo el cristianismo para que el cristianismo tenga que decidir delante del cual es la doctrina correcta. Si bien dicen que él no se metió, pero de todas maneras obligó a afirmar algo o a dogmatizar algo que no había ocurrido antes en más de 300 años de cristianismo. Por ejemplo, lo que ocurre en el libro de los Hechos no es lo mismo, porque en el libro de los Hechos solamente se da una concesión pastoral a los gentiles. Concesión que ni siquiera el apóstol Pablo lo vio como un dogma, porque en Gálatas 2:11 Pablo lo reprende por estar quebrantando lo que dijeron los apóstoles mismos en el concilio del libro de los Hechos. Así que no hubo dogma y no hubo esto es así porque es así. Entonces, esto ya no es el edicto de Milán, esto es un cambio drástico en el cristianismo, porque por primera vez surge el magisterio. Es decir, los hombres tenían la potestad para imponer un credo, un dogma, y el que no creyera esto, pues era inclusive perseguido. Esto antes no se había visto en el cristianismo, ¿verdad? Los apóstoles, inclusive los padres apostólicos, los padres apologistas, combatieron las herejías con la pluma, con la predicación de la palabra, con el poder de la palabra, pero nunca dogmatizando, pues mucho menos pues excluyendo a alguien ni nada por el estilo. Pablo nunca hablaba de diferentes iglesias, Pablo hablaba de diferentes evangelios. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia crece el trigo y la cizaña. Esta idea, y yo lo probé, ¿verdad? Teodosio I dijo bien claro que a partir de ese momento los cristianos se llamarían cristianos católicos.
Ahora, el apóstol Pablo vemos que no hace 2 iglesias, ni 3 iglesias, ni estos son católicos y los demás son, pues, lo que sea, ¿verdad? No. Pablo habla de un diferente evangelio dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿dónde se comienza a originar las divisiones reales y las denominaciones en el cristianismo? Pues lo comienza el emperador Constantino en el siglo IV, y por eso surge esa iglesia jerárquica que menospreció a todas las demás congregaciones del cristianismo. Algunas eran heréticas, todas no, claro está. Entonces no fue solamente el edicto de Milán. El edicto de Milán aquí no tiene nada que ver en esta, al menos para mí no tiene importancia ninguna. Si Constantino hubiese dado la libertad al pueblo cristiano de adorar y él nunca se hubiera metido en ello, pues Constantino hubiese sido celebrado, hubiese sido el Francisco de Asís del siglo IV o el Lutero del siglo XVI, por poner uno de cada bando. Es decir, un personaje importante, un cristiano importante. ¿Ok? Entonces, el edicto de Milán no tiene nada, y esto yo estoy muy claro. Ahora, pero el concilio de Nicea sí, porque lo convocó un emperador pagano. Inclusive los 4 primeros concilios lo convocaron los emperadores. Incluso en el concilio de Nicea ni siquiera el obispo Silvestre, que era el que estaba en ese momento, participó. ¿Ok? Dicen que estaba enfermo, eso no se sabe, ¿verdad? Pero lo importante es que no participó el obispo Silvestre, y es donde nace el magisterio. A partir del concilio de Nicea, los concilios comenzaron a tomar decisiones que cambiaron para siempre el cristianismo. Ahí surgieron luego entonces, a base de los concilios, surgieron los dogmas marianos, los diferentes dogmas, doctrinas que no fueron practicadas en la iglesia primitiva, al menos no de una manera universal, porque las diferentes prácticas existen desde el primer siglo. Ok. Entonces, bueno, adjetivo y sustantivo, yo creo que de esto se trata todo, porque la iglesia es católica, pero aquí mi amado ponente no defiende un cristianismo católico, defiende un cristianismo centralizado en Roma. Un cristianismo católico lo tenemos nosotros los evangélicos. Somos diferentes denominaciones, inclusive tenemos nuestras diferencias doctrinales pequeñas entre una y otra, pero practicamos un cristianismo universal, es decir, todos somos hijos de Dios. A no ser que alguien confronte o quebrante demasiado fuerte la palabra de Dios, nosotros no decimos que está fuera de la iglesia. Eso es un cristianismo católico. Pero ese no es el cristianismo de Roma. El cristianismo de Roma es todo lo contrario a católico. Entonces había una palabra muy hermosa llamada católica antes del siglo IV que se convirtió en un sustantivo a partir del siglo IV, y donde surge el catolicismo al cual yo estoy, o sobre el cual estamos debatiendo hoy aquí. ¿Ok? Por ejemplo, pero cuando leemos las cartas de Ignacio de Antioquía, que yo creo que Ignacio de Antioquía tenemos que estudiarlo todos los cristianos, evangélicos, católicos. Es bien importante notar que Ignacio de Antioquía le da recomendaciones. Las mayores recomendaciones de Ignacio de Antioquía respecto a obedecer al obispo no fueron a la iglesia de Roma, sino fueron a las demás iglesias, por ejemplo, a la de Esmirna. Aunque, y es más interesante ver cómo a la iglesia de Roma, él dice que cuando él muriera, la iglesia de Antioquía de Roma tendría un solo obispo, el Jesucristo. Vamos, cito ahora, dice: recordar en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria. Esta es la carta a los romanos, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. A Jesucristo, dice, Jesucristo solo será su obispo. ¿Acaso Ignacio no sabía que había un obispo romano universal? Nosotros vemos que no, las pruebas dicen que no. Ahora, algo más curioso todavía, Ignacio deja claro que el obispo que va a colocar a un sustituto por él cuando él muera no va a ser el obispo de Roma, sino va a ser Policarpo de Esmirna. Cito la carta de Ignacio de Antioquía a Policarpo. Saludos también al que será designado para ir a Siria. La gracia será con él siempre y con Policarpo quien le envía. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que él envíe en el mismo transcurso del viaje de este peregrinar hasta Roma una carta al obispo de Roma, que se supone que es el que tiene la autoridad
porque así es como se desarrolla ahora. El obispo de Roma es el que nombra a los obispos, y no se refiere al obispo de Roma respecto a quién se va a sustituir, sino que por todo el contrario le dice que Jesucristo será el obispo. Es decir, ni te metas ahí, o yo no sé por qué se lo digo, pero el caso es que no hay una muestra de respeto en cuanto a la eclesiología, al hacer ver que el obispo de Roma iba a ser o era el que tenía potestad. Él le da muestra, ¿verdad?, esa obediencia ante Policarpo de Esmirna. ¿Y por qué? Policarpo de Esmirna era discípulo del apóstol Juan. Entonces vimos que la iglesia primera era apostólica, no era, vamos a decir que centralizada en un supuesto sucesor del apóstol Pedro, sino que era centralizada en los sucesores de los apóstoles. Como en ese tiempo posiblemente ya hubieron varios sucesores supuestamente, ¿verdad?, del apóstol Pedro, en caso que el apóstol Pedro haya sido obispo de Roma. No hay prueba de eso, no hay prueba, pero sí de que estuvieron igual que Pablo, pero eso no prueba absolutamente nada. Vemos que Ignacio también fue allí, ¿verdad? Entonces, esto prueba de que no hay iglesia católica antes del siglo IV. No se ve, al menos no se palpa el romanismo, no se palpa ese privado de Pedro o esa obediencia de toda la iglesia al obispo de Roma. Yo creo que todos fueron todos los argumentos, yo creo que él dio, y bueno, no quiero yo estar medido con el tiempo, así que aquí termino cuando me quedan como unos 10 segundos, alrededor de 10 segundos. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias por su explicación. Ahora le va a tocar el tiempo al señor Juan Carlos Monedero. Cuando yo le indique, va a iniciar. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, le acepto la disculpa, como ya se la acepté por privado. Agradezco la delicadeza. En segundo lugar, considero que es una parte de la argumentación que usted utilizó en este espectro se ha desviado del objeto del debate, que era una cuestión histórica. Voy a seguir con lo que yo estaba planteando. Me parece que estamos ante falsos problemas, ante falsos dilemas, ante paradojas engañosas, y que hay un montón de datos históricos que usted cita, pero que sin una correcta interpretación se transforman en dardos y armas contra la Iglesia Católica que son necesarias. Si la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV, ¿dónde estaba la Iglesia de Cristo? ¿Dónde está ahora? ¿Fue destruida? Usted dice que no, usted dice que la Iglesia de Cristo tiene 2000 años. Ok, perfecto. Pero tenía que estar en algún lado esa Iglesia Católica. Y si Cristo funda una iglesia, se supone que es eficaz Cristo. Cristo no funda una iglesia para que se desarticule. Cristo funda una iglesia para que continúe. Y uno de los signos de la voluntad de Cristo era que la iglesia continuara primero hasta el fin de los tiempos, ¿no? Que está claro ahí cuando dice hasta los confines de la tierra y yo estaré con vosotros hasta el último día, ¿sí? Pero ahora, al llegar a los confines de la tierra, no es algo que pudiese hacer un solo hombre o un grupo de hombres en una sola generación. Por lo tanto, es evidente que la iglesia tiene que existir y tenía que existir y continuar para que la voluntad de Cristo sea eficaz. Si no, Cristo hubiese fundado algo que tenía que desmoronarse. Bien. Entonces, hay un magisterio ya en el Concilio de Jerusalén cuando se define la cuestión de la circuncisión, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Me parece que la presunción de Wikipedia de decir que la Iglesia Católica, porque tiene poder, seguro que interviene en Wikipedia, no está muy fundamentada, porque de hecho Wikipedia
el artículo de Wikipedia, lo tengo acá, no registra la mejor versión ni los argumentos que se podrían utilizar, que un católico usaría si fuese celoso. O sea que no parece algo escrito por la Iglesia. Digo yo que soy católico, si sirve. No parece algo muy escrito por la Iglesia. Pero el punto es otro. El punto que yo le quería mostrar con eso es que entre los mismos no católicos no hay una cuestión debatida de esto. Ellos dicen, sí, la Iglesia tiene 2000 años, pero no soy católico. Punto. Pero no te juzgan que la Iglesia tenga 2000 años. No te lo critican. Aceptan que la Iglesia tiene 2000 años. En tercer lugar, hay muchas cosas que usted ha dicho y que me parece que tienen que tener algún tipo de refutación, pero que sería largo hacer cada refutación porque son infinitas. Entonces, me parece, por ejemplo, que hay un salto lógico entre, usted dice, no se palpa el romanismo, no se palpa el primado de Pedro, y usted dice, de eso se infiere que no existe. Es un salto lógico que no hay que justificar, que no está justificado. Lo mismo lo que usted dice del debate entre Orígenes y Celso. Usted dice que ese debate prueba, mire lo que usted dice que este debate prueba que el cristianismo era un conjunto de sectas. Para mí, prueba que había discusiones. No, o sea, usted le hace decir al texto más de lo que el texto pueda decir. Usted afirma más de lo que el texto habilita a afirmar. ¿Sí? Lo mismo, la frase el cristianismo de los 3 primeros siglos estaba conformado por sectas, me parece exagerada. Usted habla de herejía, pero para hablar de herejía tenemos que saber cuál es la ortodoxia. Si no hay ortodoxia porque ese magisterio no existía, entonces tampoco hay herejía. Después hay otra cosa más. Usted en un momento deslizó que los católicos adoramos imágenes. Eso es un espantapájaros. Usted dijo que en Nicea nace el magisterio nace en Jerusalén, cuando los apóstoles definen la cuestión de la circuncisión. Usted decía, las divisiones surgieron con Constantino, pero en realidad, por ejemplo, el tema de los arrianos es más o menos anterior y ya existía. La discusión sobre la incircuncisión es anterior a Constantino. Y evidentemente quisiera leer. ¿Cuánto me queda, Brian? 9 minutos. Bueno, me queda bastante. Quisiera leer lo de algunos testimonios históricos, si les sirve. San Cipriano, siglo III, año 251, escribió de la unidad de la Iglesia Católica. Esto está en PDF, lo pueden buscar. San Cipriano era obispo de Cartago. Él habla de una jerarquía monárquica de 7 grados. El supremo era el obispo. San Clemente de Alejandría, año 202, dice, decimos por lo tanto que en substancia, en concepto, en origen y en eminencia, la antigua Iglesia Católica está sola. San Cipriano, en el mismo texto que estoy diciendo, 50 años después, dice, no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre. Lactancio, en el año 304, antes de Milán, del Edicto de Milán, es por lo tanto la Iglesia Católica sola quien tiene la verdadera devoción. Esta es la fuente de la verdad, este es el domicilio de la fe, esta es el templo de Dios. Bien. Vemos esa continuidad, aparece mencionada la Iglesia Católica, y efectivamente vamos a llegar a San Ignacio de Antioquía, que dice, en el año 107, dice, seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y seguid al colegio de ancianos como los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como al mandamiento de Dios. Que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la Iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de ser tenida por válida que se hace por el obispo porque en autorización tiene de él. Donde quiera que aparece el obispo, acuda allí el pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo,
allí está la Iglesia Católica. Año 107, San Ignacio de Antioquía fue mártir y era discípulo de San Juan Evangelista. Todos estos datos yo sé que Eduardo los conoce, pero entonces, ¿por qué discutimos? Discutimos porque hay un hábito mental, hay una interpretación, hay una hermenéutica que es la que, en mi opinión, está viciada. Y eso es lo que hay que desentrañar. Entonces, usted de alguna manera afirma más de lo que el documento le permite afirmar. Entonces, ¿cuál es el sentido? Usted mismo me ha dicho que la Iglesia, cosas que no había dicho en el video. Usted dijo, ahora ha dicho que la Iglesia es católica. Usted concede que la Iglesia es católica. Pero usted dice, pero el cristianismo de Roma no es el cristianismo católico. Bueno, esa es su opinión. Pero eso es otra cosa distinta a decir que la Iglesia surgió en el siglo IV. ¿Qué más? Usted me dice que el argumento de los 2000 años no le sirve con los judíos. Usted me explicaba, no le sirve. Bueno, pero a usted no le sirve no porque la Iglesia tenga 2000 años, no le sirve porque los judíos no creen en Cristo. Usted sí cree en Cristo. Por eso es que el argumento de los 2000 años usan los católicos con los cristianos. No lo usan los católicos con los judíos. Es decir, el católico con el cristiano dice, bueno, partiendo de la base de que vos crees en Cristo también, aceptá la iglesia que fundó Cristo. Pero ese argumento, razonablemente, nadie lo usaría con un judío. Por lo tanto, me parece que la comparación no aplica. Bien. Lamentablemente, por momentos me parece que usted habla solo, en el sentido de que usted da por sentado que yo voy a decir una cosa y que entonces no voy a tener, y construye todo un argumento en base a un solipsismo, a una cuestión particular de usted. O sea, usted no tiene que hacer eso, usted tiene que esperar que yo hable y después de que yo hable, ataque lo que yo diga, no ataque lo que usted crea que yo voy a decir. Por otro lado, si usted quiere atacar lo que yo dije, tiene mi texto, escrito el 26 de septiembre de este año. Tiene mi texto, lo tiene ahí. Ataque el texto, en todo caso. Bien. ¿Cuánto me queda, Brian? 4 minutos con 20 segundos. Perfecto. Voy a repetir algunos argumentos y frases. Mateo 16, 18. Cristo edifica su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la iglesia no iba a ser vencida por el demonio. Iba a existir hasta el fin de los tiempos. Cristo promete estar con los apóstoles hasta el fin del mundo, ¿no? Mateo 28, 20. No nos dejará huérfanos. Juan 14, 18. ¿Sí? Vamos a Efesios 3, 21. Dice San Pablo. Aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Decía que en el siglo IV no surge la Iglesia Católica, simplemente surge la tolerancia del emperador para con los cristianos. Ya leí el documento, no lo voy a volver a leer. La Iglesia Católica, o sea, los apóstoles, son los que escriben la Biblia. Católico, palabra castellana que proviene del griego, significa universal. Es católica la Iglesia porque tiene vocación universal, es lo que decimos nosotros. Te va al catecismo de la Iglesia Católica, dice eso. La continuidad de los papas, usted dice que no era papa, pero San Pedro, bueno, pero, o sea, lo que puede ser
lo que es negado gratuitamente puede ser afirmado gratuitamente. Los documentos históricos coinciden que el Papa fue martirizado hacia el año 64 o 67. Luego Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro I, Sixto. Fíjense, los presbíteros y obispos son instituidos en línea directa con los apóstoles. Nadie se nombraba a sí mismo presbítero, contrariamente a lo que sucede en muchas iglesias evangélicas. Otra práctica, la de nombrarse a sí mismo, que no está en la Biblia. Entonces, hay una continuidad jurídica y hay una continuidad doctrinaria de la iglesia. En otras palabras, sin esa continuidad, usted no podría saber cuál es la iglesia de Cristo. O sea, Cristo fundó una iglesia hace 2000 años. Nosotros nacimos en esta época, en el siglo XX, y vivimos en el XXI. Bueno, ¿cómo descubrimos la iglesia de Cristo? Bueno, tiene que haber algún signo de eso. Bueno, hay una iglesia que tiene 2000 años de existencia. Porque si no, Cristo hubiese fundado algo que una obra ineficaz. Brian, ¿cuánto me falta? 1 minuto. Bueno, muchas gracias. Voy a ir cerrando con esto. 1521, fundación de Martín Lutero de la Iglesia Luterana. 1521, Thomas Munzer, fundación del Anabautismo. 1525, Menonitas. 1534, Enrique VIII. 1536, Juan Calvino. 1560, Presbiterianos, o alguien que se divide de Lutero. 1582, Congregacionalistas. 1609, Juan Smith. 1639, Roger Williams. 1647, Jorge Fox, los cuáqueros. 1739, los metodistas. 1770, los universalistas. 1774, los unitarios. 1789, los episcopales, el mismo año de la Revolución Francesa. 1793 a 1809, las iglesias de Cristo. Muchas gracias por... evangélicos. Ya se acabó su tiempo. Sigue. Gracias, Monedero. Ahora ingresamos en el bloque de preguntas y respuestas. Va a comenzar el señor Gutiérrez. Usted puede hacer una pregunta no más de 1 minuto. La respuesta va a tener una duración de 3 minutos. Cuando yo le indique, comience. Ok. La pregunta va a ser sencilla. Si tanto en la Biblia vemos que habían diferentes congregaciones, diferentes doctrinas, inclusive los Gálatas se habían desviado de la verdad. Luego entonces Orígenes deja claro que hay diferentes sectas, y sectas en ese tiempo no era algo malo. Yo no dije que eran heterodoxas. ¿Ok? ¿Cómo es que tú puedes discernir dentro de toda esa gama de congregaciones quién pertenecía y quién no pertenecía a la Iglesia Católica? Esa es mi pregunta. Yo no viví esa época. Yo estudio esa época con los documentos. Yo tendría que tener esos documentos a mano, leerlos, estudiar el tema. Uno de los elementos supongo que será el querigma, o sea, las creencias fundamentales. Si ya se negaba, si había una secta que negaba que Cristo era Dios, esos estaban descartados. Pero después tenía que haber algún vínculo que no sea solamente doctrinario, sino también visible, sensible. El hombre no es solamente alma, también es cuerpo. Ahora, en detalle, la respuesta, digamos, ellos lo decidieron eso. O sea, una cosa es que yo sea católico, otra cosa es que yo sea divino. Yo no puedo saber lo que ellos estaban pensando y cómo tomaron esas decisiones. Puedo saber en base a los documentos históricos. Le queda todavía 2 minutos para responder. ¿Termina ahí? Bueno, no, gracias, Brian. Que hay un falso problema acá. O sea, ¿qué es ser católico? ¿Tener todas las respuestas? ¿Qué es ser católico? ¿Saber lo que estaba pensando alguien cuando Orígenes, cuando... Eso no es ser católico, estimado Eduardo. No es tener todas las respuestas. Eso estamos construyendo un falso problema. O sea,
¿Qué hizo Orígenes en el 1 de septiembre a los 20 años? No tengo idea lo que hizo, Eduardo. Ahora, no lo sabés, entonces eso prueba que no prueba nada, Eduardo, no prueba nada. Entonces, me parece que estamos tomando algo como si fuese un problema, cuando es simplemente ignorancia. Ignoramos un montón de cosas en la historia. Por eso, ante la ignorancia de eso, que todos asumimos y tenemos, nos afirmamos en las cuestiones más básicas, que es el origen y la fundación de la iglesia. Todo lo demás puede ser discutido. Entiendo que el querigma era un elemento determinante y que a alguien les había enseñado el querigma. Y luego se aplicaba la lógica. Si se negaba que Cristo era Dios, se estaba fuera. Pero sin embargo no fue tan eso, que es clave para nosotros. Hubo arrianos, o sea que hizo falta una autoridad que determinara esto es así y el que no piensa lo mismo sea anatema. Bueno, esa autoridad surgió gloriosamente en Nicea, menos mal que surgió, porque el mundo entero era arriano, o una gran parte. Por eso es necesario no solamente que cada uno razone, sino que haya una autoridad que fije el sentido de lo que debe ser creído, porque si no la fidelidad es voluntarismo. ¿A qué voy a ser fiel si no sé el contenido de la fe? Si no hay nadie que lo define. Bueno, alguien tiene que definir para que yo pueda ser fiel a eso. Bueno, se acabó su tiempo. Ahora puede hacer la otra pregunta, Gutiérrez. Ok, mi pregunta es sencilla. Si Monedero mismo, tú dices que tú no viviste en ese tiempo y que tú padeces de ignorancia de lo que pasó en ese tiempo y de quiénes eran las personas que vivieron en ese tiempo, ¿cómo es posible que tan firmemente tú te adjudiques como católicos a los documentos a los cuales tú llamas históricos y tú no sabes lo que ellos creían, tú no sabes qué creía Ignacio de Antioquía? Es decir, tú sabes solamente lo que él escribió en 7 cartas, eso no da el universo o la cosmovisión doctrinal de Ignacio de Antioquía. Entonces, ¿cómo si tú tienes ignorancia de esto, por qué te adjudicas a los documentos históricos como católicos si tú mismo dices que no viviste en ese tiempo? Yo no digo que los documentos son católicos. Los documentos no son católicos. Las personas son católicas. Yo lo que digo es que es un falso problema el que usted me está planteando y que no tener la respuesta a lo que, cómo ellos hacían eso, no significa que la iglesia no haya sido fundada por Cristo. Yo lo que sé es que la iglesia fue fundada por Cristo, sé la continuidad, sé todo lo que le acabo de citar. Eso es suficiente y eso es incontrovertible y eso usted no lo ha controvertido. Después, no saber qué es lo que estaba almorzando o cenando Orígenes o Ignacio de Antioquía, eso no hace a la cuestión. No cambia nada. O sea, mi fe no tiene que ver, o ni siquiera, y perdón, eso es un tema que hasta los mismos que no son católicos aceptan, que la iglesia tiene 2000 años. No sé qué tiene que ver el hecho de cómo se distinguían los ortodoxos de los herejes. Lo que sí sé es que por lógica, si había ortodoxia, es porque alguien la había definido, y si había herejía, es porque antes había ortodoxia. Es lógica. Alguien tuvo que definir eso. ¿Hace uso de su tiempo o termina acá? Acá termino. Perfecto. Ahora le toca al señor Juan Carlos Monedero para poder hacer la pregunta al señor Eduardo Gutiérrez. Adelante. Señor Eduardo, ¿cómo sabe qué es la ortodoxia si nadie o si no hay un órgano magisterial que la defina? Bueno, sencillo. Si hay un órgano magisterial que la defina y el apóstol Pablo lo da ahí en Gálatas 1, 8 y 9, es la Biblia. El que predique, si a uno de nosotros o a un ángel del cielo
os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Así que la Biblia es la que define, la palabra de Dios es la que define, porque el mandamiento es divino, el discernimiento es humano, pero el mandamiento es divino. Entonces la Biblia misma es la única fuente de autoridad, porque si no tuviéramos que creer que durante 300 años hasta Nicea, la iglesia estuvo pues sin una guía, ¿verdad? Pero wow, ¿cómo creer que en el tiempo de los apóstoles el Espíritu Santo no tomó en cuenta que había que haber un organismo que definiera cuáles eran las doctrinas falsas y cuáles eran las verdaderas? ¿Cómo pensar que durante el tiempo de los mártires o de grandes pensadores del cristianismo como Justino, pues ellos no tenían una guía para poder saber qué era ortodoxo y qué no ortodoxo? Claro que la guía es lo que hablaron los apóstoles, porque la iglesia es apostólica, pero es apostólica no porque un apóstol le puso la mano a este y este al otro y este al otro y este al otro, porque los gnósticos también tenían esa sucesión. Es apostólica por la enseñanza, ¿verdad? Es decir, la enseñanza se transmitía de uno al otro, pero se tenía que transmitir fielmente. Y como único se puede transmitir fielmente algo, es a base de la escritura. La tradición oral no es fiel. Puede sostener algo, puede mantener algo, ¿verdad? Pero la tradición oral no es fiel. Si yo le pregunto a Monedero qué fue todo lo que yo dije, si él no tiene apuntes ahí, él no sabe qué fue lo que yo dije. Para eso él apunta, ¿verdad? Porque el oral, pues nunca es fidedigno. Por eso está la escritura, la palabra de Dios, por eso está. Pero es curioso que ni siquiera se tengan todos los cánones de los concilios, así que ni siquiera se sabe todo lo que se dijo en todos los concilios. Pero sí se sabe todo lo que los apóstoles escribieron a la iglesia. Así que lo que define es la Biblia. Así que sí hay un instrumento magisterial que no se equivoca, que es 100% inspirado, como dice 2 Timoteo 3:16, algo que lo oral no puede atribuirse. El propio Lucas deja claro que muchos habían tratado de poner en orden las cosas, de que de una forma oral, pero ahora él las iba a poner escritas por orden, o el excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas entendió que era importante escribirla. Tiempo, ok. Ahora puede hacer la siguiente pregunta, Monedero. Muchas gracias, Brian. Señor Eduardo Gutiérrez, si la escritura es la norma, pero la escritura tal como hoy la tenemos no fue concluida sino hasta finales del siglo I, ¿cómo hizo la iglesia primitiva entre el año 33 y el final del siglo I? Porque se supone que hay 60 años, 6 décadas en que no había escritura, pero tenía que haber cristianismo y predicación. ¿Cómo hizo? Claro. Claro, antes de comience mi tiempo, no comience, yo nunca me veo en pantalla, esto no tiene que verlo, ustedes me están viendo en pantalla cuando yo hablo, porque yo nunca me he visto en el video hasta ahora, ¿verdad? Yo sí lo veo en pantalla. Ok, está bien, ok, dime cuándo empiezo a responder. Sí, aguárdeme. Claro. Tiene un poco de ruido ahí su audio, creo. ¿Ahí me escucha usted? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, ahora cuando le indique, adelante. Ok, apaguen el audio porque tienen ruido ahí, se escucha el ruido, por favor. Bueno, claramente con la escritura. Pablo le dice a Timoteo que él ha sido sabio desde la niñez en las escrituras, las cuales le puede hacer sabio para ser salvo en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refería el apóstol Pablo? Al Antiguo Testamento.
Por lo tanto, desde el propio Jesucristo, que todo lo que habló fue citando las Escrituras. Cuando lees la carta a los romanos, cuando lees la carta a los hebreos, todo lo que lees es escritura antiguo testamentaria, veterotestamentaria, todo lo que leas. Todo lo que luego entonces Pablo explicó de la justificación por fe, él usó las figuras del Antiguo Testamento, él usó a Abraham, ¿verdad? Entonces, no hay nada casi nuevo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento simplemente, vamos a decir que es la explicación, la profundización de el Antiguo Testamento. Así que los cristianos tenían todos los escritos de los profetas. Por ejemplo, cuando Felipe le predicó al etíope, ¿con qué le predicó? ¿Con una tradición oral? No, con el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿a qué se refirió? Al libro de Joel, ¿ok? Es decir, a las escrituras de la cual hablaba el Cristo. Cuando Jesús le predicaba a los fariseos, le decía, escudriñad las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Así que el Antiguo Testamento, inclusive el libro de Isaías se le llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque es una clara enseñanza mesiánica. Ahora, que no estaba toda la revelación, claro, no estaba, pero había la suficiente, según el apóstol Pablo, para ser sabio a cualquiera, incluso perfecto, para toda buena obra. Así que las escrituras siempre han sido, desde Jesucristo, desde el año 33, desde el año 30 que comenzó él a predicar, Dios mediante, han sido el único magisterio que ha tenido el cristianismo y el único que puede tener. Nosotros podemos teologar, estamos debatiendo, pero al fin y al cabo, el que da la última palabra es la palabra del Dios vivo, la cual es más cortante que una espada de dos filos. Esa es mi respuesta. ¿Termina acá, Gutiérrez? Perfecto. Pasamos al último bloque de este debate. Ahora el señor Carlos Monedero va a contar con 5 minutos para poder concluir con su postura. Cuando yo le indique... Creo que voy yo, ¿no? No, el señor... Perdón. Ok, está bien. El señor... Brian, ¿me permitís? Sí, por favor. No, claro, creo que Eduardo lo que está queriendo decir es que si empezó él... Por orden de lógica, sí, tiene razón. Ahora el señor Gutiérrez va a concluir con su postura. Les pido perdón que me equivoqué. No pasa nada. Adelante. Cuando yo le indique claro. Gutiérrez, ahí comienza. Sí, ya apaguen los micrófonos cuando... Ahora. Ok, bueno, estos son solo 5 minutos, ¿verdad? Así que voy a ir rápido. Él dice que si la Iglesia Católica fue fundada en el siglo IV, ¿dónde estaba la Iglesia? Bueno, ¿dónde estaba la Iglesia? Estamos hablando de la Iglesia Católica, no de la Iglesia de Cristo, mi hermano, mi amado oponente. La Iglesia de Cristo sabemos que estuvo desde el año 30. Ok, más bien desde los tiempos antiguos, porque si Abraham es el padre de la fe, por lo tanto el padre de la fe tiene que ser parte de la Iglesia, de la Asamblea de los Santos. Él dice que entonces, si en el siglo IV se destruyó, entonces, ¿dónde quedó la Iglesia? La Iglesia no fue eficaz, ¿no? De ninguna manera se destruyó. Dentro del mismo catolicismo siempre en el sentido cristiano, fuera del catolicismo romano en el sentido cristiano, en el cristianismo griego, en el copto, en el siriaco, en el nórdico, en el etíope, ¿verdad? Porque no hay solo una congregación antigua, hay muchísimas, ¿verdad? De la Iglesia Católica salieron hombres como Juan Hus, como de John Wycliffe, como el propio Martín Lutero. Ok, yo creo que dentro del catolicismo ha habido buenos cristianos como el mismo Francisco y así, pero esa no es la Iglesia Católica, ese es el remanente fiel que ha estado durante todos los siglos, 7,000 rodillas, como dijo el Señor a Elías, que Dios se ha reservado, ¿verdad? Y siempre es un remanente. Muchos son los llamados, más pocos los he cogido. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre fui pastor, obispo, papa. Yo le diré, nunca os conocí. Ok, apartados de mí, hacedores de
maldad. Tú dices que no tiene nada que ver los 2000 años de más que tienen los judíos, pero porque ellos no creyeron en Cristo. Bueno, eso apoya la tesis de cuando tú te apartas de la doctrina de Dios, dejas de ser iglesia. Por lo tanto, la continuidad histórica no es un argumento fuerte. Porque si tú históricamente eres antiguo, pero te apartas de la verdad, como dice Jesús en Juan 8:31, dice, si vosotros guardareis mis palabras, y se lo dice a los que creyeron en él, seréis verdaderamente mis discípulos, así como los judíos no guardaron su palabra, como dice Romanos 11, y lo desechó por un tiempo, fueron desarraigados por un tiempo. El propio Pablo nos dice, teman ustedes, porque si no perdono a las ramas naturales, mucho menos a los cristianos de Roma, ¿verdad? Cuando le vendieron el cristianismo a Constantino, dejándole el ser el auspiciador del primer concilio ecuménico de la historia de la iglesia, haber fundado lo que hoy llamamos Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, el cristianismo, tú dices que yo digo que el cristianismo no es romano, pero es católico. Bueno, sí, no es romano porque el cristianismo romano se basa en un cristianismo papal, y si es católico porque es universal, pero esto no tiene que ver nada con las denominaciones. Es católico de adjetivo, como calificativo, y eso lo dije en el primer momento. Aquí estamos definiendo una institución, es decir, un sustantivo, una iglesia que se erige como la iglesia católica, no como el cristianismo católico. Es lo que hemos venido aquí a debatir, ¿verdad? Yo no estoy dando afirmaciones gratuitas de que los obispos no son papas. La historia prueba de que ellos no funcionaron como papas, los obispos de Roma, antes del siglo IV, ¿verdad? No son afirmaciones gratuitas. No hay rastros del papado en ellos antes de la historia, y te puse pruebas el propio Ignacio, que le escribe a ellos, le escribe a Roma y pone la autoridad sobre Policarpo en lugar de sobre Roma, sobre el obispo de Roma, para dar sucesor a él que iba a morir. Así que no son afirmaciones gratuitas, tienen mucha base histórica. Un minuto, bueno, yo creo que estoy feliz, ¿verdad?, con todo lo que aquí se ha dicho, se ha hecho. Bendiciones a todos, y bueno, no es mi deseo atacar a la fe católica, pero sí exponer la verdad, y yo sí creo fervientemente con todo mi corazón de que el catolicismo no existía antes del siglo IV. He estudiado la historia, así como también la ha hecho mi oponente, y no he podido ver rastro del catolicismo antes del siglo IV. Si alguien me lo muestra, yo me hago católico. Tiempo. Perfecto. Ahora le toca al señor Juan Carlos Monedero. Desde ahora tiene 5 minutos. Adelante. Espera un segundo. Tiene el micrófono desactivado. Actívelo, por favor. Vamos a reiniciar. Muchas gracias a ambos. Ahí está, Guárdeme, ¿no? guárdeme un segundo, por favor. Vamos Perfecto. A reiniciar el tiempo. Adelante. Muchas gracias a ambos. Voy a ser muy taxativo en mis afirmaciones. Me llama la atención que usted diga que la continuidad histórica no es un argumento fuerte cuando ha hecho lo imposible, señor Eduardo, para cuestionar esa continuidad histórica a lo largo de todo el debate. No hay rastros de doctrina protestante en la iglesia primitiva, no hay rastros de doctrina de la sola escritura en la iglesia primitiva. En base a la doctrina de la sola escritura, ni usted ni nadie puede decir qué hacer con las vacunas, qué hacer con el tema de la eutanasia, qué hacer con el tema del aborto, qué hacer con el tema de las armas atómicas, qué hacer con el tema de las nuevas tecnologías de Internet. Usted va a necesitar siempre un magisterio actualizado. Eso San Pablo, por más santo que sea, no le sirve. San Pablo escribió en el siglo I, pero la aplicación de la doctrina al caso concreto y al caso de hoy la hace una autoridad que no puede ser San Pablo, porque San Pablo ya murió. Tiene que ser una autoridad viviente en este momento, y tiene que haber un cuerpo, un órgano de ancianos, de sabios, que interprete esa escritura para no caer en las barbaridades
que muchos caen. Y usted sabe muy bien, Eduardo, que muchas veces, se nos ha, desde el ateísmo, atacado a los cristianos en base a interpretaciones literalistas de la Biblia. La sola escritura que usted está defendiendo lleva a la contradicción, lleva al absurdo. No es una doctrina bíblica, es una doctrina antibíblica y es una doctrina que genera contradicciones, por lo tanto no puede ser verdadera. Una doctrina falsa no puede ser de Dios. En base al principio de sola escritura es imposible determinar el canon bíblico. El canon bíblico lo determina una autoridad que está por encima de la escritura y que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, la doctrina de la sola escritura no está a la altura de sus propios estándares. No hay sola escritura en la escritura, ¿sí? La Biblia nunca se bastó a sí misma, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Por otro lado, desde que he empezado a debatir estos temas, he notado que cada protestante y cada evangélico tiene su propia doctrina de la sola escritura, por lo cual ni siquiera en eso hay unidad. He debatido con Will Graham, que no piensa lo mismo que usted, ni lo mismo que Carlos Veloz. He debatido con otro muchacho protestante que tampoco piensa lo mismo. Me han venido a escribir distintos protestantes, todos dicen que están con la sola escritura y ninguno piensa lo mismo. Ninguno piensa lo mismo. Entonces no hay unanimidad. Y eso es lógico, porque la sola escritura lleva a la contradicción y lleva al caos, estimado. Entonces, finalmente, nosotros veníamos a discutir si la Iglesia Católica existe desde antes o después del siglo IV. Yo he mostrado que se habla de la Iglesia Católica antes del siglo IV, creo que es suficiente. Y he mostrado otros indicios que son que los no católicos y los anticatólicos incluso aceptan esa cuestión. Los judíos también aceptan que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, pero dicen, no, bueno, no me interesa, no es la Iglesia verdadera, no es de Dios. Pero aceptan el hecho. Mucho más no tengo para decir. Les agradezco a los dos su tiempo. Igual le queda un minuto. ¿Termina acá? Sí, lo dejo acá, no te preocupes. Perfecto. Creo que está claro. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en este debate. Vamos a tener un minuto de despedida, solo de despedida, sin nada que tenga que ver con el debate. Ahora, si cualquiera de ustedes dos quiere despedirse del público. Claro. A ver, voy a poner mi tiempo aquí para saber, más o menos, tomamos un minuto. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque me ha ayudado y siempre me ayuda cuando defiendo mi fe, lo que creo, ¿verdad?, que es correcto. Le doy las gracias a Juan Carlos Monedero por haber participado en este debate. Los dos hayamos acordado realizar este debate, el cual yo creo que es bien fructífero. Yo aplaudo todo lo que él hace respecto a toda la defensa de las causas sociales que hace, aparte de que su doctrina sea católica. Yo aplaudo todas esas cosas. Le doy las gracias también a Brian Rearte por haber sido un excelente moderador. Y bueno, espero que se repita esto. Le doy las gracias a todos los que nos están viendo, tanto en mi canal de Reflexiones del Pastor como en el canal de Juan Carlos, donde también ellos suban este debate que se ha realizado aquí en Zoom. Bendiciones. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Amén. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Brian, por tu moderación. Muchas gracias, Eduardo Gutiérrez. Como le dije, acepto la disculpa. En lo personal está todo olvidado y superado. Nuestra diferencia es objetiva, doctrinaria. Le agradezco su comentario sobre las causas sociales que yo defiendo, que no las defiendo a pesar de la Iglesia Católica o de la doctrina católica, sino también motivado por esa doctrina, ¿no? En estos días sabemos que estamos discutiendo en la Argentina el tema del aborto. Hoy a la madrugada se aprobó con media sanción el proyecto. Les pido a todos los que nos están escuchando que nos ayuden a los argentinos a luchar por la conquista de la opinión pública. Tenemos que explicarle a la gente y fundamentar
que el aborto desde el Estado es un genocidio, es un crimen, es terrorismo de Estado, es un exterminio, es una carnicería, y tenemos que estar fuertes y unidos para luchar contra estas leyes inicuas, contrarias a la ley de Dios. Así que a todos los que nos están escuchando les rogamos su apoyo. Me pueden encontrar en www.jcmonedero.com. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, y dentro de poco voy a sacar 3 libros. Muchísimas gracias a los dos y muy buenas noches para todos. Muchas gracias. Así que les mando un fuerte abrazo a ambos a la distancia. Chao, chao.